Ahora bien, vamos a ver, después de todo este panorama general, para que veamos lo que es el manejo de estos problemas desde otro punto de vista. Primero que nada, tenemos que ver los factores que afectan a la producción de estas especies. Las limitantes que tienen estas especies pues se dividen en dos. Son dos factores de tipo biótico y factores de tipo abiótico, haciendo referencia respectiva en el aspecto de los elementos que los conforman, si son vivos o no, a eso se refiere la diferencia. Pero bueno, aquí tenemos primeramente lo que son los factores abióticos. En este caso pues nos referimos a los que son meteorológicos, de tipo climáticos, edáficos o técnicos. Dentro de estos pues vamos a encontrar lo que son las precipitaciones, la cantidad de humedad, las temperaturas en el lugar, la velocidad del viento, e incluso la degradación del suelo, la nutrición y el control de plagas pues también. También los podemos agrupar en otro aspecto, como por ejemplo los agrupamos como factores físicos. ¿A qué nos referimos con esto? Ya le estamos dando un grupo distinto donde decimos que los factores físicos, pues bueno, van a ser cuando hablamos de temperaturas extremas, o exceso o falta de humedad, viento o rayos, que es a lo que nos enfrentamos. En el caso de los factores químicos y atmosféricos, contamos agrupamos a lo que es la contaminación atmosférica, la salinidad o algunos contaminantes químicos. Y por último tenemos a los que son factores de predisposición, que son, por ejemplo, el fuego, el desmonte, el vandalismo, no sé, entre otros, ¿ok? Estos son factores, pues que bueno, son inesperados y que en muchas ocasiones, pues son incontrolables, ¿no? Por mencionarlo así de alguna manera. Ahora vienen los que son los factores bióticos, lo que yo les mencionaba, cuando nos referimos a que estos problemas pues los causa organismos vivos. Los factores bióticos aquí pues vamos a encontrar a las que conocemos nosotros como plagas, los que conocemos como plagas y las que conocemos como enfermedades. Y que afectan seriamente a las plantas según sea el caso, sean plantas, sean arbustos, sean árboles o sea el proyecto que tengamos. Me es importante para que nosotros podamos dar un manejo en el cultivo que sea o en la plantación forestal que sea. Yo creo que tenemos que tener bien definido lo que es el concepto de plaga. La definición de plaga puede ser tan general, señalando que pues para nosotros o para el hombre es todo lo que nos afecta. Ya haciendo como que más corta la definición o más práctica, decimos que es todos todo lo que nos afecta, y ya en términos agronómicos, como los artrópodos son las formas que presenciamos como plagas más comunes, pues decimos que puede ser cualquier artrópodo molesto. Incluso la FAO hizo una definición donde dice que una plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patogénico dañino para las plantas o productos vegetales. Los patógenos, pues bueno, van a venir siendo precisamente este tipo de agentes que causen enfermedades o que nos causen problemas. Eso va a ser una plaga en sí. Yo mencionaba la palabra artrópodos. Dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos, para nosotros una plaga puede ser del tipo de clasificación que sea. Sin embargo, en este caso, cuando hablamos de fitopatología o de entomología, pues nos referiríamos entonces a lo que son
animales no vertebrados o invertebrados. Ajá. ¿Cuáles son los grupos? O ya para ir puntualizándolos un poco más, pues nos vamos a referir a lo que son los arácnidos, los miriápodos, los insectos. Ahí en la imagen los tengo, y también a los crustáceos. Ajá. Esos son los artrópodos, los que no cuentan con vértebras. Y entonces contamos aquí con lo que son el mundo inmenso de los insectos. Ahora bien, ya vimos de manera general cuál es nuestro objetivo, ya vimos de manera general cuáles son las características precisas que vamos a buscar dentro de nuestras especies a producir, en este caso pues los tipos de árboles. Y ahora bien, ya vimos también lo que es una plaga. Entonces, una plaga forestal, ¿qué es? Dice aquí que una plaga forestal es cualquier organismo vivo que puede causar daños, como yo les comentaba hace rato, un patógeno, o puede ser un artrópodo que nos esté causando problemas. Dice, daños a las plantas, a los árboles, a los bosques, a los productos forestales. Tales organismos pueden ser insectos, arañas, nemátodos, hongos, bacterias, virus, malas hierbas y otros, incluso plantas parásitas. Ajá. Bueno, en este caso, los bosques de todo el mundo pues se van a enfrentar a una gran variedad de amenazas, como pueden ser lo que hablábamos de los factores abióticos, cambio climático, a lo mejor una deforestación, un incendio, el cambio de uso de terrenos, no sé qué otra cosa. Pero en este caso, pues lo que nos va a ocupar el día de hoy es a ir identificando cómo podemos saber cuando hay una plaga, en este caso forestal, en base a su definición. La gravedad del asunto es que grandes infestaciones de este tipo de plagas pues pueden afectar negativamente el crecimiento, el vigor, y la supervivencia de los árboles. Si tenemos disminución del rendimiento y la calidad de los productos, pues estaríamos en serios problemas, donde ya no se cumple entonces el objetivo de aprovechamiento del proyecto en pie. Que era lo que comentábamos de la grande importancia de las especies maderables, porque sus productos son pues, por decirlo así, para el humano, que cada vez requerimos más necesidades, pues son indispensables. ¿Qué nos va a dar una plaga forestal? Nos va a dar como un resultado pues una alteración del equilibrio, en este caso pues como yo les comentaba, de un ecosistema como tal, puesto que los organismos ajenos o nativos, debido al aumento, una plaga, cuando ya lo consideramos plaga, es cuando aumenta su población. Entonces la densidad de poblaciones altas de estas plagas nos van a dar resultados daños, y estos daños va a depender la gravedad, van a depender la gravedad del asunto para la duración de esta plaga, y entonces todo el ecosistema puede llegar a verse afectado. Ahora bien, vamos a platicar aquí un poco acerca de lo que son las principales plagas forestales. En este caso, hablamos sobre los insectos que afectan al arbolado, sobre los daños que les causan. Los clasificamos en base a la parte que afectan o al daño que causan. Tenemos un sinnúmero de especies de plagas, al igual que un sinnúmero de enfermedades que nos afectan en los sistemas forestales. Hoy solamente vamos a ver ciertos ejemplos representativos de cada grupo, porque pues si no sería demasiado el tiempo necesario para abordar todos y cada uno de los grupos, y todos los que ataquen a las diferentes zonas, y obviamente van a ser distintos por las especies que
que nos atacan y las especies que tengamos en proyecto de producción. Pero bueno, de manera general se agrupan entonces en base a la parte del árbol o planta que afectan. Así entonces decimos que existen descortezadores, barrenadores, defoliadores, los llamados carpófagos y cogolleros. ¿Por qué los agrupamos así? Bueno, pues esto va a ser, ahorita que veamos a cada, voy a mencionar por lo menos uno de cada grupo, vamos a ver por qué los llamamos así. Bueno, algunos nos van a atacar a la raíz, algunos atacan el floema, la corteza, son barrenadores, formadores de agallas, defolian, atacan brotes, atacan las yemas, y algo otros son descortezadores. La incorporación del control biológico es un medio de lucha integrada, pero en este caso es respetando el medio ambiente, debido a que no se emplean en gran cantidad plaguicidas químicos, porque bueno, sin hacer énfasis en el tema del daño o de los perjuicios que pueden llegar a causar este tipo de agroinsumos, pues vaya, la utilización de otro tipo de formulaciones pues tiene otras ventajas. Por ejemplo, se puede decir que al utilizar este tipo de tecnología se tendrá un control efectivo y no tendrá efectos de toxicidad o fitotoxicidad en las plantaciones o viveros. Las aplicaciones ciertamente pues son dirigidas, pero al tratarse de organismos vivos, aquí existe o hay algo muy curioso, ¿no? Que al ser organismos vivos, pues también tienen movilidad. Nuestros ingredientes activos no van a ser moléculas muertas. Entonces, esto es donde la agente de control va a buscar a la plaga para apropiarse de ella y asimismo va a buscar la forma y las condiciones para reproducirse. Entonces estamos hablando de algo dinámico, algo cambiante y que vaya, va a tener pues sus beneficios. Al tener disponible el alimento, hablando de hongos entomopatógenos, así como bacterias, incluso algunos insectos que, por ejemplo, como las crisófas, entre otros, al tener el alimento disponible, que es una situación facultativa muy común y es uno de los factores de crecimiento poblacional, en este caso pues de reproducción y masificación de los microorganismos, pues van a tener como resultado un prolongado lapso de control. De igual forma, teniendo las condiciones óptimas, van a tener un alto efecto de protección a las plantaciones. Y bueno, si utilizamos este tipo de control biológico o de alguna manera en su clasificación, lo que vamos a generar, si lo utilizamos desde inicio, como comentaba la colega hace un momento, en los viveros, pues vamos a tener desde inicio una plantación sana, vamos a tener un crecimiento un poco más armónico de las plantas y bueno, vamos a dar pauta a tener mejor calidad de lo que sería nuestro producto terminado. Y pues bueno, el control biológico que nosotros utilizamos o que de alguna manera se aplica en los productos que en un momento voy a comentar, pues no es más allá que consiste en modificar el entorno y aplicar medidas y acciones para proteger y aumentar los enemigos naturales de la plaga. Es decir, nosotros los enemigos naturales los vamos a masificar y los vamos a contener en un frasco para posteriormente buscar la manera de hacer interferencia con la plaga y de alguna forma ir reduciendo la población del objetivo. Y bueno, esto se hace de manera intencional, por agresión y competencia vital y pues de alguna manera la más sencilla por incompatibilidad.